todas y con todos. Les saluda Liliana Paza como miembro de la Red de Mujeres en Conservación Latinoamérica. Bienvenidos a esta quinta sesión de este ciclo denominado Género y Conservación de la Naturaleza. Agradecer a todas las personas que se han registrado y están en la plataforma. También mencionar que estamos en vía red a través de la página que tenemos en Facebook y también por las páginas de Practical Action y las del Museo Noel Kempf. Para las participantes que están por primera vez, la red está conformada por lideresas, defensoras, estudiantes, profesionales, científicas, académicas, que interactuamos, ¿no?, con la biodiversidad en el territorio a través de políticas o estrategias a escala local, regional y global. Los objetivos de la red son, por un lado, promover y visibilizar la presencia de mujeres en roles de liderazgo en la conservación en Latinoamérica, generar espacios de encuentro, implementar y seguir construyendo la agenda de mujeres de América Latina y el Caribe en conservación. Las invitamos a integrarse a la red. Está ahí el enlace para que puedan registrarse también. En la anterior sesión contamos con la participación de María Moreno de los Ríos desde Ecuador, con el tema Redes Ambientales y Género en América Latina y el Caribe. La misma explicó el contexto, ¿no?, general de las redes de mujeres en Latinoamérica, mencionando aquellas vinculadas a cambio climático, medio ambiente, indígenas, justicia ambiental y territorios. En su presentación mencionó también a la Red de Mujeres en Conservación, que actualmente está integrada por 533 integrantes de 24 países. María también realizó una dinámica en la presentación donde consultó a las participantes respecto a las redes a las que pertenecen. Se tuvo una respuesta amplia en la plataforma y también en el streaming, donde se mencionó 13 redes, que ahí las pueden ver en la diapositiva, que son de Argentina, El Salvador, Chile, Ecuador y Perú. Destacamos el mensaje de una participante desde Perú, que es Julieta de la Torre. Ella mencionaba que ha conformado una red de mujeres del Círculo de la Luna de la Mamaquilla, quienes se reúnen, dice, en Chala y Atiquipa en luna llena, eso en Perú, resaltando la importancia de las redes locales y globales y su dinámica e interacción, y por qué son tan importantes. Ahora damos paso a la sesión número 5. El día de hoy tenemos en el conversatorio principal desde México, estaremos con Rosa María Vidal y con una invitada especial, Sofía García. Rosa Vidal es bióloga y conservacionista con más de 30 años de experiencia en la vinculación entre los aspectos sociales y la conservación de la biodiversidad. Fue fundadora y directora de Pronatura Sur, directora del Fondo de Gobernadores para el Clima y los Bosques, GCF. Actualmente es asesora senior del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, donde es líder del programa de género y conservación. Y es coordinadora senior también de proyectos en el Fondo de Impacto Social Livelihoods. Filántropa y emprendedora, ha apoyado la creación de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresas con enfoque social, entre ellas el Fondo para la Conservación El Triunfo, el Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxbiquil, de la cual es presidenta, la Asociación Primera Llamada para la Promoción de la Cultura y las Artes, el Fondo Innovación Ambiental, Econfía y Green Ties.
También hoy tenemos la presencia, les decía, de una invitada especial que va a acompañar también a la panelista principal, es Sofía García Sánchez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de Guadalajara, profesional con experiencia desde más de 15 años en sector público y cooperación internacional, en proyectos socioambientales a escala internacional, nacional, regional y local. Su experiencia se ha desarrollado en cambio climático, bosques y áreas naturales protegidas. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos Resiliencia en Áreas Naturales Protegidas de México para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Antes de dar la bienvenida a las panelistas, mencionar que la sesión tiene duración de 1 hora. La conferencia de ambas durará aproximadamente entre 30 a 40 minutos y posteriormente pasaremos a preguntas, por lo cual son bienvenidas todas las preguntas en este espacio del chat, en la plataforma, así como también en el streaming. Sin más, damos la bienvenida a Rosa Vidal y a Sofía García desde México. Bienvenidas. Rosa, no te escuchamos. Perdón, puse mi cámara pero no el micrófono. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de conferencias. Estamos muy contentas, tanto Sofía como yo, de poder tener esta oportunidad de conversar con ustedes de este tema. Primero que nada, esperando que todas y todos se encuentren bien, pues ante la situación de la pandemia, que es un reflejo justamente del tema que vamos a hablar hoy. Como ustedes saben, se ha mencionado que el COVID pues es producto de la degradación de la biodiversidad y del comercio de la fauna silvestre y digamos y de cómo estamos rompiendo esas cadenas integrales de la biodiversidad y de la conservación. Entonces creo que estamos en un momento de reflexión a nivel global sobre estos temas y pues bienvenidos y bienvenidas. La conferencia va a tener 4 partes. La primera, vamos a abordar una aproximación muy general sobre esta vinculación entre biodiversidad y género. Después vamos a enfocarnos a cuáles son los instrumentos que permiten su implementación, ya sea a nivel de política nacional o a nivel de campo. Sofía nos va a apoyar con una presentación de un estudio de caso, un par de estudios de caso desde México. Y vamos a cerrar con una serie de conclusiones y propuestas acerca de cómo tocar estos temas hacia adelante por los grupos de redes de mujeres y otros interesados e interesadas en avanzar en este campo. Entonces, no sé, Sofía, si quieres decir unas palabras también de bienvenida antes de que empecemos con la presentación del contenido. Que nada, muchas gracias por el espacio. Me da mucho gusto estar aquí colaborando en tu presentación, Rosa, y poder presentar un estudio de caso en México. Entonces, bueno, pues más que nada, una bienvenida para todos y para todas, donde quiera que estén. Y pues bueno, un gusto estar aquí. Nos escuchamos en unos momentitos. Excelente. Entonces vamos a quitar nuestras imágenes de la pantalla para que se permita la transmisión de manera fluida y correcta. Y bueno, pues como les decía, este es un tema sumamente interesante y complejo. Y pues vamos a comenzar con entender un poco cuál es la situación de la biodiversidad en la región. Como ustedes saben, hace un par de años el panel de expertos vinculados a la Convención de Biodiversidad a nivel global nos alertó ya sobre la situación tan extrema que tenemos en los riesgos de extinción de las especies. Nos están alertando que cerca de 1 millón de especies podrían estar en peligro de extinción en las próximas décadas. Esto es particularmente relevante para nuestra región, ya que, como ustedes ven en esta gráfica, la mayor cantidad de especies endémicas que pudieran estar afectadas es en la región de Mesoamérica y Centroamérica y el Caribe. Y para toda la región, un porcentaje cerca del 25% se encuentra amenazado. Obviamente que las especies es solamente uno de los indicadores de la situación de la biodiversidad, pero que nos dan una idea muy clara de la acelerada degradación.
La otra variable también interesante que podemos encontrar en este estudio elaborado para la región en el 2018 es también la transformación de las ecorregiones y de los ecosistemas. Como ustedes pueden ver también en esta gráfica, en este mapa, una gran cantidad de biomas están siendo afectados. Nuevamente, la región de Centroamérica y del Caribe de suma preocupación porque ahí se encuentran una gran cantidad de especies endémicas, pero también porque la afectación a los ecosistemas y la degradación de estos recursos ponen en mayor riesgo y vulnerabilidad a las poblaciones humanas, mujeres, hombres, niños, niñas, ¿verdad? Que hoy por hoy pues estamos viendo situaciones muy críticas del impacto del cambio climático, de cómo todos estos factores de degradación se catalizan y se vuelven de manera exponencial pues, mucho más fuertes, ¿no? Entonces, esto nada más es como para darnos una idea de que estamos en una situación de emergencia, como estamos en una situación de emergencia en muchos otros temas a nivel global, y estamos en una situación de un cambio civilizatorio muy importante que debemos de tomar conciencia. Entonces, bueno, ¿y por qué esta situación? ¿Por qué hablar de la relación biodiversidad y género? Pues bueno, porque justamente uno de los asuntos relevantes, más allá de poder describir las causas de la degradación ambiental en su forma más próxima, ¿no? Como la deforestación, los sistemas de producción, etcétera. En realidad estamos hablando de un cambio en el paradigma del desarrollo. Un desarrollo que vea la naturaleza a nivel de, digamos, de una manera extractivista de corto plazo, con una concepción patriarcal, antropocéntrica, donde la naturaleza es tratada como una externalidad en los modelos económicos. Entonces, mientras sigamos viendo la naturaleza separada de, digamos, de la sociedad humana y de nuestra interacción, va a ser muy difícil que cambiemos estos patrones de uso y de consumo. Yo quise poner estas gráficas que se muestran aquí por dos cosas. Una es porque quizá ese triangulito para algunos que ya tenemos alguna edad, pues así es como aprendimos en la escuela, ¿no? La famosa pirámide trófica. Y después ya nos dijeron que no era pirámide, que era matriz y que era mucho más compleja. Pero si se dan cuenta en estas dos ilustraciones que tomé del internet, las mujeres y los hombres no estamos en el mismo lugar. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque esto refleja pues parte de estos sesgos que tenemos y por qué es tan importante hablar de ese tema hoy en día. Entonces, ¿por qué género es quizá la categoría social más relevante para responder a esta crisis de la biodiversidad, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas ideas de por qué. La primera es que, digamos, pensamos que actualmente el movimiento feminista y bueno, también lo que estamos viendo en los Estados Unidos en estos momentos, ¿verdad? De un basta ya ¿no? De la opresión, de la digamos, discriminación, de la situación de una, digamos, una negación de las diversidades. Pensamos que el movimiento feminista es justamente una expresión bastante radical y muy importante que está cuestionando el modelo de desarrollo, que está cuestionando las relaciones y que entonces nos pone en una posición muy interesante para hacer transformaciones de gran escala. ¿Por qué género ahorita es también muy importante? Pues porque también hay una percepción de que quizá hay valores femeninos que están más ligados al cuidado, ¿no? Más cerca de esta visión no de tan corto plazo, de una visión más intergeneracional. Este es un debate fuerte que hay sobre, digamos, las posiciones en relación al ecofeminismo, pero que ciertamente tienen un valor y una cabida en esta transición. Y por otra parte hay una, digamos, una posición pragmática, es decir, no se puede dejar al 50% de la población fuera de esta, digamos, esta tarea urgente y necesaria, en donde necesitamos todas las manos, todas las mentes y todas las voces. Entonces, por eso el género es una categoría social muy, muy relevante. Pero cuando hablamos de género y biodiversidad, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, nos estamos refiriendo a que justamente una construcción social de nuestras identidades, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hacer, que es obviamente un resultado de las relaciones históricas que tenemos entre las personas y de las personas con la naturaleza. Y aquí hay algunas de las categorías que justamente se refieren a ese tipo de vinculación, ¿no?
Entonces, ustedes pueden ver aquí algunos de estos temas muy, muy importantes, como el tema de los conocimientos diferenciados y las necesidades diferentes, ¿no? Las mujeres y los hombres conocemos los recursos biológicos de manera diferente porque nos acercamos a ellos de diferente manera. Ustedes pueden recordar que quizás sus abuelitas podrían hablar de ciertas plantas que sus abuelitos no. Y también si ustedes van a los medios rurales, también pueden encontrar que a lo mejor las mujeres conocen sobre ciertos, digamos, historias o tradiciones ligadas a la naturaleza distintas a la de los hombres. También tenemos, digamos, una división sexual del trabajo, roles diferentes, que tienen que ver sobre todo con las actividades productivas que nos relacionan con la naturaleza, ¿no? Y esta división del trabajo y el hecho de que hemos estado principalmente, digamos, en una relación quizá menos directa al usufructo, al patrimonio, como los hombres, ¿no? Que ostentan los derechos sobre la tierra, entonces también relega a las mujeres de la participación, por ejemplo, en la toma de decisiones o del acceso a beneficios que pudieran ser generados por políticas o por ejemplo, la comercialización de ciertos productos, ¿no? Entonces, bueno, estas categorías nos sirven para analizar y para entender un poco estas relaciones, pero usando un poco eso como marco de referencia, quería yo ahora mostrarles cómo se está implementando estas aproximaciones de la relación género y biodiversidad a la escala global, ¿no? En las políticas internacionales y después irnos acercando a los instrumentos de implementación nacional. Entonces, a la escala global, pues hoy por hoy la Convención de la Diversidad Biológica es quizá nuestro marco de referencia más importante. Y en este marco, ustedes podrán ver que, pues a pesar de que hemos luchado por unas, digamos, yo las 30 años de trabajo que tengo, recuerdo perfectamente estar en estas mismas trincheras, pues hemos visto que la aguja se mueve muy despacito, ¿no? Y bueno, el primer plan de acción se realizó, se elaboró en el 2008 y se actualizó en el 2015. Y en esas fechas se encargó un estudio a la UICN para justamente ver cómo los países estaban aterrizando estas directrices de incorporación de la perspectiva de género hacia una propuesta de igualdad en los planes de acción y las estrategias nacionales de biodiversidad. Y bueno, este estudio lo que mostró es pues dos cosas, ¿no? Por un lado, que pues apenas el 60% de los reportes de las estrategias incluyeron al menos una palabra sobre género y mujeres, entendiendo que pues el que esté escrita una palabra en un reporte no nos dice mucho. Pero lo otro que a mí se me llama la atención de los resultados de este estudio es la manera en que se caracterizó a las mujeres en estas estrategias nacionales de biodiversidad, ¿no? A nivel global. Y bueno, ya ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que ciertamente la manera en que nos están identificando es sobre todo como de una manera mucho más pasiva, ¿no? Como una parte interesada o como una beneficiaria, como beneficiarias de las estrategias de la biodiversidad, también como vulnerables, ¿no? Pero en muy pocos de los trabajos y de las estrategias se identifican a las mujeres como agentes de cambio. Otro de los instrumentos de implementación de la Convención de la Biodiversidad es el Fondo para el Ambiente Global, o como se conoce el GEF, en nuestras regiones. Y este es un fondo sumamente importante porque es quizá el financiamiento más relevante al que pueden acceder los países y muchas organizaciones globales de la sociedad civil para la agenda de la biodiversidad. Y este es un programa que ha ayudado mucho a la creación de los sistemas nacionales de áreas protegidas. Entonces, en el GEF hace recientemente, en realidad, se pudo integrar una unidad de trabajo que es básicamente una persona para todo el GEF que atiende estos temas y un comité que, digamos, da seguimiento y apoyo a la agenda de género, ¿no? Interinstitucional y que ha avanzado mucho estas propuestas. Lo interesante es que se realizó un estudio por ahí del 2016-2017 para revisar todos los proyectos que se habían financiado por el GEF en los últimos 4 o 5 ciclos y se clasificaron estos proyectos en estas 5 categorías, ¿no? La primera
Los proyectos que son pues prácticamente ciegos a géneros, a que no ven esta dimensión. Los proyectos que son conscientes, es decir, que a lo mejor describen que hay una situación diferenciada para las mujeres y los hombres en un contexto específico, pero que no necesariamente trascienden a proponer algún tipo de actividad. Los proyectos sensibles, ¿no? Que quizás están tratando de mitigar efectos negativos del proyecto a distintos tipos de poblaciones, y los proyectos transversales y transformadores. Entonces, lo que es muy, muy interesante es que ustedes pueden ver que la mayor cantidad de los proyectos se concentran en estas dos categorías arriba, tanto los proyectos nuevos, o sea, los recientes, los que quizás están todavía en implementación, como los proyectos ya concluidos. Entonces, esto nos habla pues de todavía mucho trabajo por hacer. Siguiendo con el tema de las áreas protegidas como uno de los instrumentos principales de la manera en que ha aterrizado el GEF y cómo aterriza los lineamientos de la Convención de Biodiversidad, pues hoy por hoy no hay una sistematización de los avances en materia de equidad en el manejo y gobernanza de las áreas protegidas a nivel de la región. O sea, no tenemos esa información, hay informaciones dispersas de algunas regiones, de algunos proyectos, de algunos sitios. Y siendo este un instrumento tan importante que además genera tantos tipos de impactos sociales y tantos beneficios, a nosotros nos parece muy relevante tomar nota. Esta diapositiva que tiene muchas letras, en realidad lo único que intento decir aquí es que independientemente de las categorías de manejo, que a lo mejor hay algunas con enfoques más restrictivos, otras que a lo mejor compensan a los usuarios de los recursos, ¿no? Ya sea con recursos económicos u otro tipo de beneficios, o aquellas categorías que facilitan una gobernanza participativa, en todos estos, de todas maneras, hay retos de género, ¿no? Por ejemplo, en las, digamos, propuestas más avanzadas de participación de enfoques de gobernanza con involucración de la población local, las mujeres tienen muchas limitaciones para poder participar, ¿no? Tienen que negociar su participación, ya sea con las autoridades o con sus esposos, ¿no? Hay generalmente menos mujeres en los órganos de consulta, ¿no? Y como digo, la participación está mediada por las normas culturales. En los enfoques restrictivos, por ejemplo, tenemos que también las mujeres a lo mejor enfrentan de manera diferenciada estas restricciones, ¿no? Porque a lo mejor pueden estar sufriendo de acceso a leña, agua, o también desplazamiento o migración con los subsecuentes resultados. Y en los enfoques de compensación, muchas veces vemos que los proyectos que se diseñan son principalmente proyectos para apoyar pues más el trabajo masculino, ¿no? Como la vigilancia, la protección contra incendios, que requiere tiempo, que requiere una cierta capacitación y que requiere instrumentos. Entonces, independientemente del tipo de aproximación de manejo, hay retos de género. También los hay digamos, a nivel profesional. El año pasado tuvimos oportunidad de dar un apoyo a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en México, y eso nos abrió muchos los ojos acerca de la importancia que tiene que podamos proponer a nivel de las instituciones no solamente recomendaciones de políticas para favorecer la equidad y la igualdad de género, sino espacios de reflexión y de sensibilización que se puedan dar entre hombres y mujeres, ¿no? Porque hay un cambio que no viene a partir de una directriz institucional, sino que viene de una comprensión más profunda de cuáles son esos aspectos que están limitando el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Algunos datos nada más de lo que pudimos encontrar en preparación a esta presentación. En el 2015, ¿no? En el Perú, de 1.066 funcionarios, solamente 213 eran mujeres, trabajando como guardaparques o trabajando en actividades de conservación, y muchas de ellas dedicadas principalmente a actividades de tipo administrativo y logístico. En el 2017 en Argentina, ¿no? 56 mujeres de 216 con una categoría de guardaparques a nivel nacional. Y bueno, en el taller que hicimos el año pasado con la CONAM, pues ellos nos platicaban que ciertamente las mujeres tienen mucho más puestos administrativos
mientras que los hombres representan más los puestos de directores de áreas protegidas, es decir, los puestos operativos, ¿no? Y entonces nuevamente reforzar que se requieren estas estrategias institucionales que aborden estas vinculaciones. Quería pasar a tocar este tema de la vida silvestre, pues justamente por el asunto del COVID, pero más allá de eso, porque creo que es una de las agendas pendientes, digamos, la caza, tanto para subsistencia como la cacería deportiva y el tráfico de especies, ejercen una presión muy, muy fuerte sobre los ecosistemas y sobre las poblaciones de vida silvestre, y tenemos muy poca documentación tanto del fenómeno como de la cuestión de la participación de las mujeres y de los niños y niñas en estas actividades. Esto que está aquí es más bien una sistematización basada en algunos estudios en África, en donde es muy obvio pues el que la cacería de subsistencia es algo muy importante a nivel de la unidad doméstica de las familias, complementa la dieta, también complementa los ingresos. Las mujeres generalmente son las que comercializan la carne y los derivados de los animales, ¿no? Y también hay patrones culturales asociados, digamos, a la permanencia de esta actividad, ¿no? Como que los hombres, la cacería digamos, es una cuestión que reconoce su masculinidad, ¿no? A las mujeres les atraen los hombres cazadores, y la caza al final del día es una actividad de hombres, ¿no? Y esta foto es muy ilustrativa, y las personas que conocen los Estados Unidos saben pues que la cacería aquí es una cuestión muy tradicional, muy importante para justamente crear estas relaciones entre los hijos varones con los padres, ¿no? Varones, y es una cultura muy, muy establecida, ¿no? De los 14 millones de cazadores que hay en los Estados Unidos, solo el 8% son mujeres. Y es una actividad que genera millones de dólares, ¿no? Y finalmente la cuestión del tráfico de vida silvestre, que como ya lo mencionamos, pues hoy estamos sufriendo la pandemia por justamente esto. Y bueno, y muchos de los animales que son comercializados son para mejorar esta idea de mejorar la virilidad, la potencia, la salud, ¿no? De los hombres y de las mujeres. Y bueno, para eso, estos son las escamas del famoso pangolín, que es al que les estamos echando la culpa del COVID, ¿no? 19 actualmente. Otro de los instrumentos muy importantes y donde también las mujeres tenemos menos participación es un instrumento que no está en toda la región, solo en algunos países como Costa Rica y México, pero que se está tratando de extender ahora para instrumentar las políticas de cambio climático a través de red. Es esta cuestión del pago por servicios ambientales, ¿no? Que es una compensación. Y en México, digamos, de todos los pagos, en el 2012, solamente el 20% de las propietarias recibieron algún tipo de compensación por conservación. Y aquí pueden ver en Costa Rica, que es donde más establecido se encuentra el programa, como en estos últimos 10 años, en realidad, el porcentaje de mujeres, que es que está acá, bueno, es la cantidad total, ¿verdad?, de todos los contratos, solo un 10% más o menos se va a contratos directamente a mujeres. Y eso es obviamente debido a que las mujeres no, en lo general, no ostentan títulos de propiedad. Y bueno, yo podría seguir hablando aquí mucho más tiempo. Creo que estos son temas que se van a tocar en los próximos, digamos, conferencias en línea, porque obviamente la transversalización de género en los sectores productivos y la integración de la dimensión de la biodiversidad en estos es una tarea importantísima, pero pues hoy no vamos a atender estos temas, vamos a dejarlo hasta aquí, para entrar entonces a la presentación ya de los estudios de caso y ver cómo algunos de estos elementos que les he conversado se presentan y se reflejan en los estudios de caso que Sofía nos va a presentar. Hasta aquí quedo, Sofía, adelante. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues muy interesante tu presentación y en este contexto es que me gustaría presentar el estudio de caso de México. El estudio de caso de México se basa en las áreas naturales protegidas del país. Es un proyecto que les voy a platicar en alguna de estas áreas, pero les quiero dar el contexto mexicano.
En México hay 182 áreas naturales protegidas ya decretadas. De estas, total de áreas protegidas, aproximadamente son 90,000 hectáreas las que se cuentan. Como protegidas de estas son 21,000 terrestres, 10% del territorio nacional y 69,000 marinas. Es en este contexto donde el proyecto que les voy a platicar se desarrolla. El proyecto, como tal, es una colaboración entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo en México, y está financiado por el GEF, que ya ahorita nos dio un muy buen antecedente también, Rosy, sobre este tema, sobre este fondo. El objetivo del proyecto es mejorar la gestión y expandir la cobertura de las áreas protegidas, pero con una visión de vínculo entre cambio climático y su impacto en la biodiversidad. Es de los proyectos, de los primeros proyectos que el GEF hizo en este sentido. Estamos en nuestro 6º año de implementación. Bajo esta lógica, bueno, pues tenemos 3 grandes objetivos. El primero es el fortalecimiento del marco institucional de áreas naturales protegidas, en donde aquí hicimos unos instrumentos de planificación tanto a nivel federal como a nivel regional, que les platicaré en la siguiente diapositiva. Tenemos un componente 2 que es mucho más regional, pensando en conectividad estratégica entre áreas protegidas y trabajando con propietarios privados de la tierra para establecer corredores biológicos entre áreas protegidas a través de esta colaboración con comunidades o con propietarios. Y el último componente, que es el que vamos a tratar el día de hoy, es el instrumentar medidas de adaptación basada en ecosistemas en las áreas protegidas del proyecto, a través de un enfoque sistémico en donde el tema de desarrollo de capacidades, gobernanza y perspectiva de género lo implementamos de una forma integral y trabajamos así con colaboradores en el territorio. Trabajamos en 17 áreas naturales protegidas, como pueden ver, están en todo el territorio nacional. Tienen una gran variedad de ecosistemas, ecorregiones, trabajamos en áreas marinas, costeras, terrestres, en todos los ecosistemas del país. Eso nos permitió tener un gran aprendizaje respecto a cómo implementar la adaptación basada en ecosistemas bajo esta lógica, pero también para poder desarrollar estrategias diferenciadas de acuerdo a las condiciones. Y bueno, en ese sentido, les voy a presentar unas de las lecciones aprendidas y buenas prácticas que encontramos en 2 áreas protegidas de estas 17 que les acabo de mencionar. Primero, platicarles que nuestro eje fundamental son unos instrumentos que se llaman programas de adaptación al cambio climático. Estos programas de adaptación son instrumentos de política pública que utilizamos para fortalecer el manejo de las áreas protegidas, haciendo este vínculo entre cambio climático y biodiversidad. Y el enfoque es adaptación basada en ecosistemas con una transversalización de reducción de riesgo de desastres, pero también hicimos una especificación sobre la perspectiva de género, sobre transversalizar la perspectiva de género e interculturalidad. Comentarles que estos 8 programas de adaptación que sacamos fueron en grandes complejos de áreas protegidas. Aproximadamente participaron 1,854 participantes. Fue un proceso bastante largo y enriquecedor. Y bueno, les voy a presentar 2 de estos casos. El primero es el de Complejo Mariposa Monarca. Esta reserva de la biosfera está situado en el eje neovolcánico de México. Aquí lo podrán ver, su ubicación está muy en la zona centro del país. Es un sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008 y pues alberga a la mariposa monarca en su fenómeno de migración, ¿no? Es una zona muy relevante y bajo esta lógica es que se desarrollaron medidas de adaptación y una de esas medidas de adaptación fue la diversificación de actividades productivas que hacen uso de la biodiversidad. Entonces, bajo este contexto, es que apoyamos a grupos de productores, pero antes quisiera retomar ya esta diapositiva que Rosy presentó, porque este caso que les voy a presentar, pues tiene todas estas dimensiones que ella ya presentó hace unos momentos. Entonces, bajo esta lógica es que las actividades productivas de la reserva, con perspectiva de género, la hicimos con 5 grupos de productores, en la instalación o construcción de un sello colectivo que se llama Mariposa Monarca o Mariposa Monarca Sustentable. Hay una página como tal que se pueden comercializar sus productos a través de esta colaboración que hicimos con la Dirección Regional de la CONAM, con las comunidades, con todos los grupos de productores.
reconociendo que las actividades productivas son fundamentales para conservar los ecosistemas y los servicios que brindan, pero también para el bienestar y los medios de vida de las personas. Es por esta razón que se apoyó para consolidar planes de negocios con ellos, etiquetas, videos, la página que ya les comenté, y este sello colectivo agrupa a 89 pequeños productores. En este participan hombres y mujeres, pero en su mayoría son mujeres las que participan en este sello colectivo. Aquí pueden ver algunas de las fotos de los grupos de mujeres. Cada uno de estos grupos produce diferentes productos muy, muy interesantes de la reserva con saberes locales, los retoman sus saberes locales, pero consideramos que los temas más relevantes respecto a este acompañamiento que tuvimos y que de la Reserva de la Biosfera ha acompañado a estos productores y que consolidamos con este proyecto fue pues el fortalecer los medios de vida de los grupos de mujeres. Al inicio, cuando se estaba trabajando con ellas, nos percatamos que había complejidades en que se pudiera aceptar que ellas fueran y se reunieran más de 2 veces a la semana para poder hacer su plan de negocios porque no lo tenían consolidado, sacar todos los datos para poderse registrar ante el SAT, etcétera, etcétera. Y hubo quiebres entre, pues a nivel familiar, pero justamente esta consolidación de los grupos de trabajo, la sororidad que hay entre ellas, hizo que hubiera un cambio de prácticas a nivel comunitario y sobre todo se revalorizó el papel de la mujer en la economía familiar porque estos productos están aportando ya ahora buena cantidad a la economía familiar y eso ha sido un cambio de paradigma muy importante en este caso. Y creo que algo muy importante que se consolidó con este grupo, con estos grupos de mujeres de actividades productivas sostenibles de la reserva, fue que ellas, al empoderarse y al poder tener este proceso de consolidación colectivo, una de ellas fue elegida como líder del grupo de las actividades productivas del Consejo Asesor de la Reserva y ahora la representa en el Consejo Asesor y está tomando decisiones colegiadas por los grupos, no solo de mujeres, sino de todas las actividades productivas. Entonces, esto es algo muy relevante porque estos saberes tradicionales, esta visión de las mujeres en el territorio y cómo transformaron esto en sus comunidades, está pudiendo ser socializado y tomándose decisiones en este órgano más importante de la Reserva de la Biosfera y en el territorio como tal. Entonces, eso consideramos que es una buena práctica y un resultado muy positivo de esta intervención. Bueno, pues la siguiente experiencia también tiene casi todas las dimensiones que pues les platiqué en el anterior caso, solo el anterior llegó a la toma de decisiones en el Consejo Asesor y el otro está en una fase en la que todavía está haciendo acciones en la comunidad. En este caso les voy a presentar el caso del programa de adaptación del complejo Selva Cota y Cañón del Sumidero. Este complejo está en Chiapas, en el estado de Chiapas, es una zona en el sureste del país, es también bastante amplio y muy importante, son 5 áreas naturales protegidas, 2 nacionales, 3 estatales. Aquí cabe destacar que el proceso con los actores en el territorio, en el estado de Chiapas, hay un nivel de gobernanza y de acuerdos interinstitucionales muy, muy, muy avanzado que nos permitió generar pues muy buenos aprendizajes en todos los ámbitos. En este específicamente, la medida o la acción en el territorio que les voy a platicar es la restauración ecológica orientada a promover la conectividad del complejo y de su área de influencia y la recarga hídrica. En este sentido, es que incentivamos o estamos implementando la restauración para fomentar esta conectividad en 150 hectáreas de la reserva, siendo un grupo de mujeres las que se están encargando del vivero para poder hacer esta reforestación. La reforestación ya terminó, el trabajo también con ellas ya va muy avanzado, ya están en las siguientes fases. Esta colaboración obviamente se hizo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, desde el PNUD, con el Programa de Apoyo para la Reducción de Riesgo de Desastres del PNUD y con Foro, que es una organización civil que nos apoyó en la implementación en el terreno. En este sentido, este grupo de mujeres, que aquí pueden ver la foto de ellas, visibilizó el poder trabajar este vivero, visibilizó su papel como impulsoras de iniciativas de conservación, pero también a su autovaloración como portadoras de conocimientos y saberes tradicionales. ¿Por qué? Porque al inicio la selección de especies en este vivero iba a ser para plantas forrajeras y nativas que serían reforestadas por los hombres por la distancia que tenían que recorrer y la fuerza que necesitaban.
Sin embargo, gracias a su liderazgo y el aprendizaje que corrieron en este proceso, se abrió el abanico de posibilidades de tener plantas también que ellas consideran útiles para sus traspatios o para comercialización, como son las plantas de frutales y las ornamentales. Entonces ahí hubo un cambio justamente en qué hacer con su vivero y se están empoderando del manejo del mismo porque está mejorando sus medios de vida. Además, algo que comentaron ellas es que fue un proceso, ¿no?, de consolidación del grupo. Sin embargo, el contar con el apoyo entre ellas y el tener lo mismo que pasó en la Reserva de la Biosfera de Mariposa Monarca, el contar con esta participación y esta colaboración entre ellas y el estarse todo el tiempo, estar retroalimentando, les generó un espacio de gobernanza que permitiera generarse en el mayor largo plazo. Y también que esta iniciativa se estará dando seguimiento a través de otros financiamientos con Canadá, un fondo de la cooperación de la CCA, de la Cooperación para América del Norte, se estará dando seguimiento a esta intervención. Entonces, pensar que, bueno, no nos quedamos aquí ni en este paso, sino que obviamente seguiremos avanzando. Entonces, bueno, estos son los dos casos, me parece que son ilustrativos, tenemos varios más, pero algo bien importante que hicimos en el proyecto fue, en el momento de planeación, tanto de los instrumentos como de la implementación en el terreno, generamos directrices que no solo nos permitieran transversalizar en los productos de planeación, sino en la implementación, en el terreno, hacer talleres diferenciados con hombres y con mujeres, tener la sensibilidad de los horarios en los que las mujeres pueden asistir a estos talleres, poder tener la sensibilidad también de considerar las cosas que están sucediendo en la comunidad y ir apoyando poco a poco a que esto se consolide para que puedan tener resultados de este tipo. Entonces, bueno, creo que esta es la última diapositiva, así es. Pues muchas gracias y hasta aquí quedaría mi presentación. ¿Estás con el audio? Hola. Sí, justo. Ah, listo, te escuchamos. Se brincó la... Ok. Entonces, una disculpa de la cuestión técnica. Bueno, pues nada más para cerrar, unas breves palabras, ¿no? Uno es, estamos entrando a una revisión del marco de la Convención de Biodiversidad, de la diversidad biológica, y ya hay una versión 0 del nuevo marco para la Convención, en donde pues afortunadamente sí hay un replanteamiento de cómo abordar la cuestión de género. Está mucho más, digamos, descrito en todos los aspectos de, digamos, tanto de la planeación, de la instrumentación, del financiamiento y como, digamos, una determinante fundamental. Pero va a ser muy importante el que nosotras como red y todos los actores y actrices, ¿verdad?, que trabajamos en este tema o que estamos interesados, podamos, seguir influyendo en cómo se aterriza este marco en su definición práctica de las metas. Y dos, cómo se van a, digamos, a permear esta idea ya en los instrumentos nacionales, ¿no?, las estrategias nacionales o los planes de acción nacionales. Y aquí tengo yo otro par de diapositivas con ideas para la red. Solo voy a leer los títulos grandes, ¿no? Pero en realidad pues, pienso que tanto lo que nos presentó Sofía como lo que este conversatorio nos puede traer es justamente ir apuntando hacia algunas actividades estratégicas para la red. Y bueno, aquí hay algunas ideas, ¿no? Uno es obviamente que tenemos que acelerar la implementación de estas acciones y vincularnos más al movimiento feminista de una manera mucho más estratégica y más amplia. La otra es que definitivamente como red estamos en capacidad de integrar un análisis regional de género y biodiversidad en América Latina y deberíamos de poner manos a la obra para documentar los proyectos, ¿no?, para generar estudios de caso, para incrementar digamos, y resolver vacíos de información como todo este gran tema de la cacería y el uso comercial de la vida silvestre.
Considero que podríamos hacer, por ejemplo, un termómetro o un observatorio acerca de la participación de las mujeres en mecanismos de conservación, ¿no? Como en espacios de toma de decisiones, en los espacios de gobernanza, en los beneficios de la conservación, en las estrategias nacionales, ¿no? Y poder tener un termómetro que nos vaya diciendo cómo estamos en la región. Y como ya les dije, incidir en la elaboración de las metas para la agenda post-2020 en esta materia. Escoger algunos proyectos que pueden ser muestra de cómo el integrar la perspectiva de género puede realmente generar una transformación sustantiva y como sitios de aprendizaje. Y finalmente, seguir retándonos entre nosotras y con nuestros colegas para evitar los sesgos de género, ¿no? En todos los ámbitos de acción y modelar nuevos roles desde las comunidades hasta los espacios de la toma de decisiones. Y bueno, y con esto termino las intervenciones y abrimos al espacio de la conversación y ojalá que haya preguntas y podamos tener un momento de interacción con todos los que nos acompañan y nos acompañan. Bueno, mira que ya salieron las preguntas. Empezaremos por Berta Medrano. Dice, la afirmación de que las mujeres tienen una disposición natural para el cuidado de la naturaleza es una afirmación de un enfoque que es el ecofeminismo. A través de investigaciones específicas relacionadas con mujeres y biodiversidad, se puede constatar que dicha afirmación depende de un contexto cultural, económico, político, etcétera. Se necesita investigar específicamente a las mujeres y la biodiversidad para llegar a conclusiones y aproximaciones. ¿Qué opinas de eso, Rosa? Completamente de acuerdo. Hay un gran debate sobre este tema. Creo que, digamos, hay posiciones en donde, pues, generalmente se atribuye estas, digamos, valores y más que a las mujeres, digamos, como valores femeninos, ¿no? Lo que entendemos como lo femenino y lo masculino. Y dentro de lo que entendemos como femenino, que puede haber hombres que tengan también esos valores y esas categorías, hay esta idea de que pues, lo femenino implica más el cuidado, ¿no? La protección, el pensar por los demás, etcétera. Son valores que además no solamente se ven en el campo de la biodiversidad, sino que también en la ciencia y en los negocios, y que se usan ahora mucho como para incluso la contratación de personal. Pero ciertamente estoy completamente de acuerdo que el ecofeminismo es una posición, es una propuesta de observación y de trabajo y que requiere retarse a todos los niveles, ¿no? Seguro. Buenísimo. Aquí Melina Ramírez también en la plataforma menciona, sería muy útil, dice, generar guías de cómo incorporar aspectos de género en proyectos de desarrollo y puntualmente temas de financiamiento rural. O sea, enfatizar esfuerzos en la generación de conocimiento. ¿Hay algún ejemplo tal vez en la región respecto a este tipo de guías, Rosa, que conozcas? Bueno, hay una gran cantidad de material desarrollado por las organizaciones más bien globales, ¿no? Y muchas veces desafortunadamente en inglés. Y sí hay, obviamente, manuales y herramientas, pero están muy dispersas. Entonces, a mí me parece que sí sería interesante, como trabajo de la red, identificar esos recursos, digamos, que obviamente están desarrollados en muchos casos. Algunos son un poco ya antiguos, voy a decir, o sea, un poco fuera del momento, y que tendríamos que revisar, replantear y rehacer. Pienso que los nuevos proyectos que están pasando de ver la cuestión de género como desde una posición más de observadores y de estudiar el género a una posición de intervenir y mover y transformar, esos son los proyectos que nos van a dar las nuevas lecciones y las nuevas herramientas. Pero bueno, por supuesto que si la persona que hizo la pregunta se quiere acercar conmigo, yo le puedo acercar a algunos de los recursos que conozco que existen y que están disponibles. Buenísimo, Rosa. Mira, Alba Gareca Cruz a través del streaming de la red, para ambas, ¿no? A nivel regional, dice ella, a ver, a nivel regional, ¿qué país registra una mayor participación de mujeres en observación?
Y cómo es que, como ejercicio práctico, dice, para poner en contexto, si hay algún país así con casos exitosos. Sofía, Rosa. Bueno, yo si quieres contesto muy brevemente. Hay mucha variación en la información, o sea, eso es algo, hay un vacío de información sistemática, pero obviamente que sí hay algunos países que es interesante ver el avance, digamos, de la participación de las mujeres. Yo creo que en general en toda la región hay muchas mujeres trabajando en conservación, pero no quiere decir que haya un enfoque de género, ¿no? Eso también lo hemos hablado en otros encuentros y conversaciones. Entonces es muy diferente decir que hay mujeres a que haya un enfoque de género, pero sí hay un avance, pero todavía la brecha es grande. Yo puedo decir que quizá Colombia, Costa Rica, México, creo que podría decir que Perú no, o sea que Perú todavía nos falta. Argentina yo pienso que ha avanzado también bastante, Uruguay, Paraguay no. O sea, es decir, hay una variación en cuanto a la capacidad de intervención de las profesionales mujeres en decisiones y digamos, y en puestos directivos. Y también a nivel de las comunidades y de cómo se implementan perspectiva de género, hay mucha variación. Creo que todavía el campo es muy verde y que hay mucho trabajo por hacer. No sé, Sofía, si tú tienes algún comentario. Pues yo coincido contigo en el sentido de que creo que hay esfuerzos en toda la región, todos muy buenos y que se está avanzando mucho en el tema. Y creo que quisiera como retomar un poco también el tema de las guías, de cómo hacer estas acciones, de cómo, o sea, creo que algo muy relevante es justamente que estas guías como que son a nivel mucho más macro, la necesidad de aterrizarlo a nivel local y de país es algo que creo que sí tenemos que siempre hacerlo y un poco lo mismo con el tema de cómo se está atendiendo en los diferentes países, ¿no? O sea, yo conozco experiencias en la región, a lo mejor algunas en todos los países, pero sin duda creo que el que podamos homogenizar este aprendizaje, el que podamos compartir de forma como mucho más homologada, nos ayudaría como red a poder mapearlo mucho más claro y qué nos hace falta a nivel general, ¿no? Y aterrizándolo en cada país. Entonces, sí, coincido, hay redes, pero creo que podríamos mejorar la información. Perfecto. Mira, aquí Berta Medrano, tal vez como una reflexión, dice, los sistemas de áreas naturales protegidas siguen siendo gestionados y manejados un 80% aproximadamente por hombres. ¿Cómo podemos las mujeres en red lograr romper esas brechas? ¿Qué piensan de eso? A ver, Sofía, tú que estás cerca de la CONAM y después yo puedo dar una opinión. Pues yo creo que la forma de hacerlo es así, ¿no? Como lo estamos haciendo en este conversatorio, o sea, justamente mujeres que trabajamos en sistemas de áreas naturales protegidas, que podamos generar vínculos, que estemos visibilizando la diferencia en la toma de decisiones entre hombres y mujeres y no quitar el dedo del renglón. O sea, creo que una forma muy interesante, y no solamente a nivel de toma de decisiones institucionales, que es muy relevante, porque justamente el que mujeres con una visión no de réplica patriarcal, sino al contrario, una visión mucho más integradora, puedan entrar en toma de decisiones, permite que los proyectos y las políticas se sensibilicen al respecto. Entonces creo que sería seguir empujando para que estos espacios tanto sean ocupados como mujeres, como que se visibilice el rol de la mujer en la construcción de políticas y acciones en el terreno, para que lo podamos seguir haciendo. Es un poco, yo creo que lo que hemos hecho históricamente, no dejar, ¿no? Seguir haciéndolo constantemente y fortalecer estas redes. Sí, bueno, aquí aprovecho para hacer el comercial sobre lo que estamos haciendo en el Centro de Áreas Protegidas. Estas fotos aquí demuestran un poquito la escala del trabajo que estamos tratando de hacer. Por un lado es el fortalecer el liderazgo de las mujeres que trabajan en conservación con programas sólidos, ¿no? Para que puedan tener herramientas y regresar a sus trabajos y tener, digamos, una mayor posibilidad de influir dentro de las instituciones, pero también favorecer estos diálogos, ¿no? Mixtos entre hombres y mujeres, es con ONGs, es con el Gobierno de México, con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas,
en donde la idea pues es justamente que hay muchas veces no hay un reconocimiento de cuáles son esas barreras, ¿no? Que son unas barreras a veces, bueno, obviamente culturales, pero también muchas veces subjetivas y muchas veces que se pueden remover solamente de estar conscientes. Y pensamos que a veces el poner género nada más con acciones afirmativas no es suficiente, ¿no? Tiene que haber este otro paso de poder conversar. Entonces, facilitar estas conversaciones en las organizaciones nos parece fundamental para trascender y romper estas barreras culturales y darle seguimiento y empoderar a las mujeres en roles que son tradicionalmente de hombres, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este es un programa muy bueno que tiene el Servicio Forestal de los Estados Unidos, donde se financia la participación de mujeres de la región de las Américas a un curso, digamos, pues bastante fuerte que se hace de combate de incendios y donde se tienen una certificación y todo, ¿no? Entonces, el poder también modelar este tipo de esfuerzos donde las mujeres nos capacitamos en roles que son tradicionalmente de hombres, y al revés también, ¿no? Que los hombres puedan desempeñar trabajos que son tradicionalmente de mujeres, creo que ayudará a ir rompiendo estas barreras. Buenísimo. Aquí está Cristina Casavecchia, una amiga desde Argentina. Dice, mi pregunta, ¿existen grupos de estudio académicos que investiguen en temas de género y biodiversidad? ¿Podrían mencionarlos, por favor? Bueno, sé que yo la verdad no sé si hay en la región, digamos, como grupos consolidados, sé que hay investigadoras, sé que, digamos, también dentro de hay distintos enfoques de cómo se están haciendo estudios actualmente del tema, ¿no? Eh, Igual, lo que podría yo hacer es, si están interesadas, pasarles algunas referencias sobre algunas universidades. Desafortunadamente voy a decir que conozco más en el norte de la región, acá en los Estados Unidos, donde estoy ahora. Pero no sé si alguna otra compañera que está conectada de la red, que trabaja con espacios académicos en la región, quizás nos podría decir si hay algún grupo de trabajo de biodiversidad y género. Este, los grupos que yo conozco trabajan sobre todo los aspectos que tienen que ver con las actividades productivas. No conozco un grupo académico que esté atendiendo la cuestión de áreas protegidas como tal, o la cuestión, por ejemplo, del tráfico de especies como grupo. Y generalmente los estudios que hay son o estudios de tesis, de maestrías y doctorados, pero que no acaban consolidándose como un equipo. La UNAM tiene un programa de género y estudios de género que atiende temas forestales, temas de agricultura, pero no recuerdo, digamos, si hay un enfoque a biodiversidad. Buenísimo. Viviana, como siempre, con mucha reflexión, dice, sería importante que el GEF o cualquier otro fondo tuviera como condición para otorgar los fondos la equidad de género y que sea comprobable, ¿no? En el campo. Eh, y redunda un poquito. Dice, ¿hay ejemplos de fondos que incorporen este tipo de exigencias? No sé, Sofi, ¿quieres contestar tú? Porque a lo mejor el proyecto de ustedes es con el GEF, ¿no? Y quizá puedas hablar sobre cómo ustedes tienen que reportar. Sí, claro. De hecho, creo que sí ha habido un proceso de aprendizaje muy importante, o más bien de continua, o sea, este tipo de fondos y de instituciones como que todo el tiempo se están renovando. Entonces, en los años que yo tengo coordinando este proyecto, se ha cambiado varias veces la forma de reportar. Hay guías que te piden cómo debes de reportar esto. Sin embargo, sí lo dejan a los condicionamientos como nacionales. Nosotros quisimos hacer algo, reflexionar como más profundo en el tema de género, y también el proyecto tenía un componente que nos lo pedía, pero sin duda ahora cada vez se está exigiendo más, por ejemplo, en las nuevas, pues como ciclos de GEP, se está exigiendo mucho más, que sean más puntuales, mucho más aterrizados, todas estas como normativas que te piden, y la forma de reportar es bastante complejo y sí te exigen que des a detalle cuál es el impacto y las acciones pues positivas que estás haciendo, ¿no? En el terreno.
Bueno, otra para Sofía, es desde el streaming. Dice Vera Schulz, para Sofía, saber si el programa El hombre y la biosfera de la UNESCO participó del proyecto y si desde ese programa mundial se fomenta la visión integradora y de inclusión y participación de mujeres. Y manda muchas felicitaciones. Muchas gracias. Pues mira, más que nada con las reservas que nosotros colaboramos, que ya son reservas acreditadas por la UNESCO, hemos tenido acercamientos incluso a las reuniones que hacen de las reservas MAP, y sí hemos colaborado con ellos para ver cómo están transversalizando temas, sobre todo de cambio climático y biodiversidad. Y conozco que sí hay un programa específico, un área específica en México que lleva este tema. A detalle no te lo podría decir porque no es el área que yo llevo, pero con gusto si dejas tus datos te puedo pasar la información al respecto. Buenísimo, muchas gracias. Ya se está cumpliendo la hora. Hay felicitaciones de Minnesota, desde La Paz, Bolivia, desde Honduras, desde Mendoza, Argentina. O sea, hay muchas personas que las han seguido el día de hoy por el streaming y también por la plataforma. Quedó muy bueno y lo están comentando en el streaming, lo del termómetro y el observatorio de mujeres. Tal vez con eso podría despedirse también Sofía y Ro, un poco explicando esta idea que ha gustado mucho a la plataforma en streaming. Adelante, Bueno, Rosa. pues sí. No, bueno, yo pienso que una de las oportunidades que tiene una red es justamente de poder estar en muchos lugares al mismo tiempo, tener muchas miradas y poder tocar las realidades de muchas maneras. Y yo creo que son cosas que no requieren tantos recursos ahora usando la tecnología. Entonces pienso que teniendo algunos indicadores bien básicos y realmente poniendo en operación la red, podríamos estar reportando anualmente, quizá al principio empezamos con 5 o 6 países nada más, ¿no? Pero quizá podemos empezar a reportar algunos indicadores de manera sistemática y empezar a posicionar, digamos, metas y visibilizar las brechas para ayudar a que se muevan estas agujas, ¿no? De los intereses, de las voluntades, de los financiamientos. Entonces, pues a mí me interesa mucho este tema, si quizás es algo que podemos platicar más en la red y las personas que están interesadas y que nos siguieron en el streaming y ahora aquí en la plataforma, pues encantada de ver cómo se pueda materializar. Son ideas nada más que pongo a disposición, pero que creo que podrían ser fáciles e importantes. Perfecto. Bueno, comentar a las participantes de la plataforma y también al streaming que toda la información, los correos electrónicos, las presentaciones van a estar cargadas en la página de la red de mujeres, así que no se preocupen, ahí va a estar toda la información porque quieren contactarse contigo, Rosa, con Sofía, así que hay mucha expectativa. Las últimas palabras para despedirnos, Sofía y Rosa, y con eso ya podemos terminar la sesión. Sofía. Sí, pues bueno, antes que nada, la verdad un gusto poder tener este espacio porque siempre es enriquecedor poder conocer más experiencias, intercambiar aprendizajes y bueno, pues creo que este tipo de red es muy útil para poder profundizar justamente en estos retos que tenemos delante de seguir empoderando a grupos de mujeres en el territorio y también grupos de mujeres en la escala de profesionales y demás, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio, un gusto y bueno, Rosa, un gusto compartir el espacio contigo. Al contrario, Sofi, muchísimas gracias por aceptar estar en esto el día de hoy y gracias a todos y todas las que nos acompañaron. Decir que este es un tema apasionante, pero que estamos muy lejos digamos, de donde deberíamos de estar, tanto en conocimiento como en reconocimiento, como en acceso de beneficios, ¿no? Y que la biodiversidad se nos está yendo de las manos. Entonces, que es hoy o es hoy, y pues nada más llamarles a que pues, sigamos adelante y que le echemos las ganas donde quiera que estemos, ¿no? Para poder empujar estas agendas. Muchas gracias, Rosa, Sofía, desde México. Buenísimo. Les invitamos a seguirnos por redes sociales como Red de Mujeres en Conservación, así como formar parte de la misma. Muchas ya se inscribieron, vi a mucha gente de Honduras y también de Tabasco, México, que ya estaban registrándose por ahí.
Un nuevo encuentro será el próximo 19 de junio con la conferencia de Viviana Vila desde Argentina con el tema etnobiología y género. Muchos abrazos para todas y todos de la parte de la Red de Mujeres en Conservación. Gracias, Sofía. Gracias, Rosa, por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muy buena tarde.